Un problema de la difusión, por ejemplo, de los trastornos mentales es que hay una sobreexposición a ellos y hay una sobreidentificación, y encontramos personas en consulta que te llegan ya con su propio diagnóstico. Como juicio clínico profesional, dices, bueno, a lo mejor tú no tienes una depresión, tú tienes una distimia, que es diferente, por ejemplo, o tú tienes un ánimo deprimido, pero no llega a ser depresión. Y esa persona ahora, además, hay que romper el esquema de que no tiene una depresión, y hay que empezar a dar pasos que hemos construido al final un problema diferente al que a lo mejor podía traer. Y muchas veces incluso autoconocerse por querer autoconocerse es contraproducente. Ponte un caso de ansiedad, por ejemplo. ¿De dónde viene esa ansiedad? No la encuentro. ¿Y por qué esto me da ansiedad? ¿Y por qué siempre que pasa esto me da ansiedad, pero aquí no me da? Y te empiezas a comerte la cabeza, no llegas a ningún punto y al final acabas generalizando esa ansiedad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el país de nunca jamás. Estamos en Forever Young Podcast en un nuevo episodio. Estamos hoy con Roque Crespo. Bienvenido, Roque. Muchas gracias, Miguel. Bueno, la verdad que un placer estar aquí en pleno Málaga, en un sitio además chulísimo, creo que hemos escogido, la verdad. Y nada, bueno, un capítulo muy interesante. ¿Por qué? Porque yo en este podcast tenía muchísimas ganas de empezar a hablar de psicología, de salud mental, y aquí tenemos al primer psicólogo que pasa por aquí, por este podcast, Roque, profesionalizado en psicología general sanitaria, ¿no? Y bueno, con su formación, su máster, y bueno, ha hecho un montón de cosas, ¿no? Es una persona que además, aparte de ser un gran profesional, es un gran amigo y una persona que admiro un montón. Roque, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que es un honor estar aquí hoy contigo. Bueno, yo creo que vamos a hablar de temitas muy interesantes. Vamos a empezar hablando un poco de la psicología en general, pero sobre todo de la psicología en la actualidad. Roque, ilústranos un poquito de lo que tú crees que es un poco la psicología en la actualidad, porque es un concepto que se habla mucho de salud mental, pero que realmente poca gente entendemos la importancia que tiene. A ver, la salud mental hoy, tal y como está, digamos, configurada o programada, ¿no? A ver, viene de un largo recorrido que comienza ya hace, o sea, es una disciplina realmente reciente, entre comillas, pero que ya tiene un largo recorrido, ¿no? Desde que Freud, digamos, funda el psicoanálisis. Y bueno, la psicología desde entonces ha tenido pues diferentes escuelas, diferentes modelos, diferentes visiones de la persona y de cómo ésta interactúa con el mundo y consigo misma y con las cosas que tiene alrededor, con su contexto. Y actualmente digamos, el modelo que más predomina, sobre todo pues digamos que aquí en Europa, es más como el modelo más médico, por así decirlo, es el cognitivo-conductual, ¿no? Que es el que defiende que las personas somos pensamientos, somos emociones y también somos conductas, y evidentemente sin olvidarnos la parte más fisiológica, que es, digamos, el sustento de todo lo que viene siendo lo demás, ¿no? Es realmente lo que a nivel físico permite lo demás. Entonces, actualmente, pues lo que tenemos, digamos, por lo menos eso aquí en Europa, más extendido es el modelo cognitivo-conductual. Y me consta que, por ejemplo, en los países, digamos, más latinoamericanos, más América Latina y tal, también está el psicoanálisis. Uh-huh. Y en Estados Unidos, por ejemplo, sí que hay mucha más variedad, muchas más vertientes por todo el recorrido también histórico que tienen los diferentes modelos allí. Vale, qué bueno. La verdad es que no sé, al final es cierto que yo creo que de todos los países, de las diferentes filosofías y bueno, y dinámicas de trabajo, de todas nos podemos nutrir, ¿no? ¿Qué es para ti, qué opinas, cómo está la psicología aquí en España? Y bueno, un poco pues a nivel de cara a largo plazo, ¿no? ¿Qué papel crees que debería de tener, ¿no? Y una cosilla que quería comentar también es que, bueno, hablabas de la psicología conductual, ¿no? Comentando. Cognitivo-conductual, es la que está ahora mismo. Claro, que entiendo que es un poco al final el entendimiento, la comprensión de todo lo que hacemos, el porqué, nuestro pensamiento y nuestra mente hacia dónde va, ¿no? También permiten comentar que para mí la psicología es una forma de como conocerse, ¿no? De entenderse, de por qué hacemos las cosas
Y no sé, a mí me gusta verlo también desde la vertiente muchas veces del autodescubrimiento y demás, pero estábamos hablando antes, ahí tomando algo también y demás, pues las Fuera de cámara. fuera de cámara, los diferentes puntos de vista y demás, así que me gustaría que comentaras un poquillo sobre eso. Claro, la psicología al final, eso, nace de, digamos, o por lo menos la que conocemos de Sigmund Freud, ¿no? Del más el psicoanálisis, o al menos, no es realmente donde nace, pero es, digamos, el primer boom que tiene. Realmente hay algo antes, ¿no? Pero es como digamos, el comienzo realmente a que toma relevancia, o que por lo menos ha llegado con relevancia a nuestros días. Te digo, algunas cosillas por ahí, pero digamos que es como el boom grande y el que tiene la sociedad digamos, en la mente esa colectiva, ¿no? De la sociedad. A partir de ahí hay un montón de modelos y un montón de visiones de la persona, y cada modelo tiene una visión del ser humano, de cómo éste interactúa con su entorno y consigo mismo, y dependiendo de cómo entienda el ser humano, pues se aplican unas herramientas o se aplican otras. Por ejemplo, el psicoanálisis, digamos, más puro, interpreta que los problemas vienen desde la infancia, y por lo tanto la raíz de los problemas hay que buscarlo en la infancia. El humanismo, por ejemplo, trata más la vertiente, valga la redundancia, más humana de la persona, por ejemplo, de problemas existenciales, de encontrar el sentido en el mundo, ¿no? Ese tipo de cosas. La cognitivo-conductual, por ejemplo, ahora mismo, lo que te he dicho, se centra mucho también en lo que son los procesos cognitivos, en cómo cambiar esos pensamientos para cambiar al final la realidad, y cómo nos desenvolvemos y cómo vemos el mundo que nos rodea. También metiendo, por supuesto, temas de conductismo, de lo que viene siendo cambio también de conductas. Al final, las conductas cambian los pensamientos y viceversa, ¿no? Claro. Entonces, ahora mismo en España, pues eso, la vertiente que domina primordialmente, o sea, extensamente, y la que se da en las universidades, aunque cada vez hay más corrientes que están entrando y más, digamos, profesores que están haciendo cosas diferentes, es la cognitivo-conductual, y es la que se suele explicar en las universidades. Entonces, la mayoría de los psicólogos que salen formados de las universidades, bien sean privadas o públicas, salen, digamos, con esta vertiente ya, digamos, en su chip, ¿no? Interno. Ese es ahora mismo el panorama que tenemos. Es, digamos, un modelo más médico, podríamos decirlo, Vale. más que incluso humano, que a lo mejor serían más las corrientes humanistas, o de cómo lo que hay alrededor en nuestro contexto nos condiciona, que a lo mejor sería más la contextual, o de cómo vernos en diferentes situaciones nos pueden afectar, que a lo mejor podría ser, por ejemplo, la sistémica, o de cómo estamos dentro de los sistemas. Y bueno, la psicología en España ahora mismo, esa es la base, y es también desde el modelo entonces que se trabaja a nivel de cuando te llega un paciente a la consulta y en los servicios públicos. Vale, qué bueno. La verdad que esto de las diferentes corrientes y demás es súper interesante para verlo al final desde un punto de vista global, ¿no? Las diferentes perspectivas y todo, y que al final todo forma parte de la psicología, ¿no? Lo mire de donde lo mire, somos psicología, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Somos algo a nivel integrativo, ¿no? Claro. Te quería preguntar también sobre la parte emocional. ¿Qué importancia tiene? Hablabas tú de la infancia, también hemos hablado al final de la conducta actual, ¿no? ¿Qué condicionante tan importante tiene la infancia? Y a nivel psicológico, ¿cómo ves más efectivo muchas veces, pienso yo, abordar pues eso a la persona desde un trabajo del pasado, de lo previo, o un trabajo de lo actual de cara al futuro? Entiendo que al final es una mezcla de ambas, pero me gustaría entender el impacto de... Claro. A ver, tenemos que entender que los problemas, y esto ya me salgo un poco más y me voy más a mi modelo, me salgo un poco del cognitivo-conductual, los problemas se forman, podríamos decirlo entre comillas, dos veces. Se forman por la historia que tenemos pasada y por lo que hemos vivido, ¿no? Las vivencias al final son las que te condicionan a ver el mundo de una determinada manera, a sentirlo y a comportarte en función de lo que piensas y sientes. Y también o sea, el problema muchas veces no es lo que vivimos o lo que nos pasa, sino la interpretación que le damos a esta consecuencia. Entonces, por eso digo que los problemas muchas veces se quedan dos veces. Tú puedes tener una situación muy complicada, muy compleja, y podemos hablar de abusos, de accidentes,
de cosas traumáticas, por ejemplo, ¿no? O que sean fuertes, y ves muchas veces que dos personas que han sufrido, a lo mejor no igual, porque a lo mejor nunca va a ser igual, ¿no? Pero problemas similares, Claro. hay personas que siguen adelante con sus vidas y dejan atrás eso y no pasa nada y son felices, y hay personas que no, que la arrastran. Entonces, es tan importante lo que tenemos en el pasado como cómo gestionamos lo que tenemos ahora mismo en el presente. Entonces, a nivel emocional, tenemos que entender que esto es como una especie de triángulo. Tenemos una cognición en uno de los vértices, un componente más emocional en otro y un componente más cognitivo. Y en la base tenemos la fisiología. La fisiología serían todos los neurotransmisores, lo que el sistema nervioso, un poco pues, el sustento, ¿no? ¿Qué pasa? En la cognición, la emoción y la conducta, todas se interfieren entre ellas. Si tú provocas un cambio en la cognición, provocas un cambio en la emoción. Si provocas un cambio en la emoción, provocas un cambio también en la conducta, a nivel conductual. Todo lo que impacte en nuestra emoción va a tener un impacto, a lo mejor directo o indirecto, en los otros dos vértices. Y por lo tanto, si muchas veces entendemos que la emoción viene desembocada o si viene desembocada y además desemboca en estados fisiológicos, ajá, entendemos que emoción al final, como parte de ese triángulo, puede llegar a serlo todo. Tú puedes trabajar con una persona directamente con las emociones y resolver problemas cognitivos, conductuales o... Wow, qué interesante, tío. Luego hablaremos un poquito de esa gestión emocional a través de herramientas como la meditación y demás, que te quería comentar, qué opinión tenías y demás. Pero lo cierto es que antes te quería preguntar un poquillo sobre la salud mental en el tema de los jóvenes y demás. Uh-huh. Hablábamos antes del tema de los trastornos, no sé si más o menos un 13% de los jóvenes, que es más o 13%. menos uno de cada 7 o así, sufren algún tipo de trastorno de salud mental. Y esto te lo quería relacionar con el tema de las redes sociales, de la pandemia. Un poco, bueno, vamos a ir pasito por paso, ¿no? Pero ver qué impacto tiene cada una de estas cosas y por qué en los jóvenes, por qué en esta generación. Claro, a ver, lo podemos ver de muchas maneras. Tú me dices, ¿por qué en esta generación? No sé si te refieres realmente a la generación de ahora, porque antes no había a lo mejor tantos trastornos, o por qué en los jóvenes. Pero de cualquiera de las maneras, a ver, hemos avanzado mucho en lo que viene siendo la detección de problemas de salud mental, en su tratamiento y en la difusión que le hemos dado, que al final ha sido también un componente muy importante, a la difusión que le hemos dado a la salud mental, muchas veces también entre los jóvenes, porque vemos que son más propensos muchas veces a tener determinados problemas que conforme tú ya vas avanzando en la vida, no es que no los puedas tener, pero estadísticamente son menos probables. Uh-huh. Entonces, si nos encaminamos, digamos, a la vertiente de la pregunta, a lo mejor un poco más de por qué ahora parece que hay más problemas de salud mental con respecto a otras generaciones anteriores. Claro, parece, como tú bien dices, ¿no? Antes a lo mejor simplemente pues no tenía esa relevancia, ¿no? Que no se le daba esa difusión, claro. Pero bueno, yo creo que factores como lo que te comentaba, como el tema de las redes sociales, el exceso de información, el exceso de estímulo, lo agravan. Pienso que antes no había tanto y me parece un agravante, entonces quería por eso comentarte eso y que bueno. Vale. Claro, a ver, las redes sociales no podemos entenderlas como un claro o un oscuro. Tenemos que entender que al final es una herramienta, ¿no? Y como todo, una herramienta bien empleada puede darnos muchas ventajas y en este sentido puede llegar a ser un privilegio tener las redes sociales porque tenemos mucha información, podemos darnos a conocer, o sea, si tenemos algún proyecto y eso puede repercutir, por ejemplo, en nuestra autorrealización personal. Puede llegar a conectarnos con personas con las que estamos mucho más alejadas de que de otra manera a lo mejor no podríamos. Totalmente. Al final es una herramienta. El problema es que tú tienes que utilizar las herramientas para lo que están hechas y si las utilizas para otras cosas te expones al riesgo de que... O sea, tú tienes que saber que un martillo sirve para clavar un clavo, no para darte en el brazo. Si te das en el brazo, te has hecho daño. Claro. Entonces, claro, el problema de los adolescentes es que están muy metidos en las redes sociales. Ya es
por así decirlo, una de sus redes, digamos, fundamentales para relacionarse con otras personas. Tú a un adolescente ahora mismo le quitas las redes sociales y lo estás aislando. Entonces, ¿qué pasa? Que igual que tú puedes utilizar las redes sociales para informarte y saber lo que está pasando en el mundo, los adolescentes o digamos las personas más jóvenes, si aún no tienen desarrollado ese espíritu crítico que se necesita para utilizar esa herramienta o no hacen un buen uso de ella y se sobrepone una sobreinformación, puede llegar a causar pues estrés por esa sobreinformación de, por ejemplo, noticias malas. Claro. Puede ser que en vez de mantenerte más unido a tus redes de sociales, empiece a aislarte. O sea, al final es de qué manera lo utilizas, cómo y cuándo lo utilizas. Vale. Muchas veces vemos que, por ejemplo, el tema de salud mental, como dices, un problema de la difusión, por ejemplo, de los trastornos mentales es que hay una sobreexposición a ellos y hay una sobreidentificación, y encontramos personas en consulta que te llegan ya con su propio diagnóstico. Con cualquier cosa, además, ¿no? Y a lo mejor tú como juicio clínico profesional dices, bueno, a lo mejor tú no tienes una depresión, tú tienes una distimia que es diferente, por ejemplo, Ya. o tú tienes un ánimo deprimido pero no llega a ser depresión. Y esa persona ahora, además, hay que romper el esquema de que no tiene una depresión. Claro. Y hay que empezar a dar pasos que hemos construido al final un problema diferente al que a lo mejor podía traer. Claro, claro. Sí, bueno, yo creo que con todo el tema de la información, hay tanta información, pienso, que llega a un punto de confusión también, ¿no? Y quería resaltar también que al final las redes sociales, como tú bien dices, son herramientas y las herramientas se pueden usar Totalmente. bien o mal. Es cierto que en esta herramienta, al tener tantas posibilidades de uso, porque las tiene, muchas veces es fácil, entre comillas, acabar enganchado, acabar a esa dopamina que conlleva y también darle demasiada atención y demasiada prioridad. Te iba luego a hablar un poco de la educación, de la salud mental en joven y demás, pero también a nivel tecnológico, porque pues sí, la educación en matemáticas y en lengua está fantástico, pero las redes sociales, por poner un ejemplo, la tecnología, el marketing, un montón de cosas más, o la parte emocional de una persona, abarca mucho más en la vida que las integrales en matemáticas, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que ahí tenía que tener más relevancia. Sobre todo si no te vas a dedicar a algo de ello, porque emociones vas a tener siempre. Totalmente. Claro, entonces bueno, y además, claro, lo que te decía de la atención, ¿no? Si tú a una persona, a un adolescente de 15 años, por poner un ejemplo, le dices que su círculo, su único círculo o su única forma de comunicación con eso es a través del móvil, claro, de alguna forma lo va a seguir incrementando, ¿no? Y cuando le quitas el móvil, más sufrimiento va a tener, ¿no? Más difícil le va a ser interactuar con las personas presencialmente, interactuar con el entorno, ¿no? Entonces, grises, ¿no? Como tú decías, Claro. ¿no? Ni blanco ni negro, pero tener una educación ahí. Quería preguntarte un poco por eso, por esa educación. Claro, o sea, a ver, la educación empieza en casa, sigue en la escuela en este sentido, o debería seguir en la escuela, y termina en los medios de comunicación o en cualquier medio externo, digamos, ¿no? Al final, la mayoría del tiempo que pasan los jóvenes y los adolescentes, que no sea con su grupo de amigos, es en casa o en la escuela. Claro, el problema de las redes sociales ahora mismo, y esto es algo que no se suele hablar mucho, y es como si tú ahora mismo le quitas las redes sociales a un adolescente o no lo dejas entrar, es como si tú a un niño no le dejas, entre comillas, ir al parque. Porque ahí al final pasan muchas interacciones y los chavales al final están en el colegio por la mañana, están interactuando entre ellos, por la tarde siguen interactuando entre ellos a través de las redes sociales. Si tú no lo dejas interactuar, al día siguiente ese niño, bueno, al día siguiente o cuando sea, se puede encontrar perdido, de repente no se ha enterado de no sé qué, o no ha podido seguir una conversación que al día siguiente estás aislando de alguna manera. Al final de alguna manera estás aislando. Entonces, bueno, hay que tener un poco de precaución con eso. No es simplemente, venga, para educar a lo mejor tengo que quitar las redes sociales, sino es más bien darle un uso responsable, ¿no? Y esa responsabilidad, pues como te digo, empieza en casa, con los modelos de conducta de los padres y de cómo nos manejamos y la confianza que tenemos con nuestros hijos y ellos con nosotros, ¿no? Y luego también, por supuesto, debería seguir en la escuela y, bueno, en ese sentido hay programas para que cada vez se ven más en los colegios
precisamente encaminados a un buen uso de las redes sociales. Porque al final están, si personas más mayores que no sean, o sea, jóvenes, sino adultos ya, también pueden sufrir problemas dentro de las redes sociales, que hay muchas. Imagínate un adolescente. Es información, confianza y bueno, al final eso, enseñarles que tienen que tener un uso responsable. ¿Qué importancia crees que tienen los padres en todo esto? Como tú bien dices, empieza en casa y pienso que de alguna forma la educación, hay un punto que pienso que falla, que es el punto en el que los padres, los adultos en general, tienen a veces tan poco tiempo libre, un ritmo de vida tan alto que también eso también sería la psicología de los adultos, la parte de salud mental de los adultos. La verdad es que Pero bueno, como yo pienso, soy de los que tiene fe en los jóvenes y pienso que son el futuro, vamos a hablar un poquito de ello. Claro, al final lo que te decía, tienen un ritmo de vida tan alto los adultos que le pueden dedicar menos tiempo o la solución más fácil muchas veces, y la solución más fácil muchas veces es una perjudicial, ¿no? claro. ¿Qué importancia ves tú en la educación en casa de los jóvenes y demás? También un poco pues hablar de ese estrés y ansiedad que tienen ellos y también los adultos. Claro, o sea, ya no solamente en las redes sociales, ¿no? Sino en toda la vida. O sea, tú, desde que un niño nace, el modelo de conducta directo son los padres. Y la guardería, pues sí, aprende a relacionarse con otros niños, aprende ciertas normas. Conforme el niño va avanzando, ya no solamente por la sociedad, sino por su evolución cognitiva, ¿no? En el cerebro, va avanzando en ese sentido y va superando diferentes estadios que se llaman, que le van permitiendo pues compartir juguetes, entender que hay otras personas, poco a poco entender que esas personas también tienen sentimientos, no son simplemente cosas que satisfacen mis necesidades, ¿no? Como pasa en los primeros estadios evolutivos cognitivos. Y en eso los padres pues tienen un papel el más importante de todos, porque, o sea, son el modelo de conducta de los niños. Entonces, ya no solamente en las redes sociales, sino en todo lo que viene siendo educación de un niño, si tú quieres que tu hijo haga una cosa, primero tienes tú que ser el ejemplo de ello, porque tu hijo va a hacer muchas cosas y los niños hacen trastadas y de repente descubren que les gusta hacer no sé qué y yo qué sé, a lo mejor de repente dice, ¿por qué pinta hoy? Si nunca he pintado, pues también los niños descubren cosas, ¿no? O sea, no son simplemente contenedores vacíos donde tú vas echando cosas y ellos van haciendo lo que tú les digas que tienen que hacer. Pero claro, es mucho más probable, pero muchísimo más probable que si tú, por ejemplo, tienes el hábito de la lectura, el niño lea. Claro. Que si tú tienes el hábito de pararte 5 minutitos a respirar simplemente, el niño entienda que eso es bueno para su salud y que tiene que parar, aunque no entienda por qué, ¿no? Pero que tiene que parar. Entonces, pues en ese sentido... Hombre, que es mucho más honesto que un padre le dé a sus hijos unos consejos aplicándolos que no aplicándolos, ¿no? O sea, no le puedes decir a tu hijo come sano si tú te estás comiendo una tableta de chocolate, ¿no? Totalmente, una incongruencia muy grande. Claro. Una incongruencia muy grande. No se puede pretender, entiendo también, que nuestros hijos hagan genial en una cosa cuando nosotros hacemos la opuesta o lo que sea, ¿no? Son lo que ven. Claro, son lo que ven. Al final los niños son esponjas. Sí, son esponjas. Son esponjas. Te quería preguntar, terminando ya el tema sobre todo de los jóvenes, de los adolescentes y demás, ¿qué importancia crees, bueno, lo que hablábamos antes de la educación, de que entiendan un poco sus trastornos o lo que sienten y demás, ¿no? La parte más de gestión emocional y eso? Y también un poco lo que comentábamos antes, tomando algo, un poco de psicología, ¿no? Una base de psicología, ¿no? Yo opino que hay que tener mínimo un fundamento de psicología en los niños y en los adolescentes. Quizás los adolescentes vayamos ya tarde incluso, habría que empezar mejor un poco antes. Igual que para el desarrollo de un niño es necesario actividades físicas y que se muevan y ellos mismos al final cuando quedan en el parque juegan a correr y cuando están en la calle pues juegan al pilla no sé qué, a hacer cosas físicas y se ve sobre todo al principio, ¿no?
cuando son más pequeños, los niños son también pensamientos y emociones. Y yo pienso, y cada vez hay más temas de educación emocional y tal, que si aprendieran un poco a ver los pensamientos de una manera diferente, en plan que no son sus pensamientos, sino que pensamientos son simplemente pensamientos, Claro. y a tratar todo el manejo de emociones, a tratar de identificarlas, a ver que las emociones no son 4 o 5 como estamos acostumbrados, venga, el miedo, la alegría, no sé qué, no, hay un amplio abanico muy grande de hecho no me acuerdo cómo se llama el círculo, pero de las emociones básicas salen emociones secundarias, luego salen más emociones, o sea, hay un amplio abanico Claro. y cómo las emociones interactúan con los pensamientos. Tener un mínimo de educación en este sentido. ¿Crees que la psicología te lleva a autoconocerte, a descubrirte en ese sentido, a decir, ostras, pues esto es lo que yo percibo, lo que siento? A mí me gusta recomendar siempre mucho la escritura para un poco, pues, no sé, me parece un hábito súper sano el tema de escribir, ¿no? De tener un diario y demás. Y me parece una forma de llegar un poco a cosas que no conocías de ti mismo. Te quería preguntar un poco de eso. Claro, la escritura es un hábito súper bueno y que te puede ayudar a autoconocerte siempre y cuando te guste escribir. Que no, pues, puedes simplemente reflexionar si te gusta reflexionar. O puedes hacer miles de cosas. En plan, a lo mejor la mejor manera de descubrirte es simplemente dar un paseo por el parque porque ahí te pones a pensar lo que sea y de repente, no sé, a cada uno le mola lo que, ¿no? Y le funciona cosas diferentes. La psicología puede ayudar a autoconocerte y muchas veces lo que es más importante puede ayudarte a llegar al punto donde tú quieras. Muchas veces no es necesario autoconocerse para llegar a conseguir una meta, a conseguir un objetivo, ¿no? Y muchas veces incluso autoconocerse por querer autoconocerse es contraproducente. Porque, porque ponte un caso de ansiedad, por ejemplo. ¿De dónde viene esa ansiedad? No la encuentro. ¿Y por qué esto me da ansiedad? ¿Y por qué siempre que pasa esto me da ansiedad, pero aquí no me da? Y te empiezas a comerte la cabeza, no llegas a ningún punto y al final acabas generalizando esa ansiedad. O estás más preocupado en tu día a día. O autoconocerse. Y le das, pienso, un punto, lo que comentabas tú antes de encontrarte paciente y demás, ya victimizadas, ¿no? De alguna forma, Claro. ¿no? De cualquier cosa puede afectarme y demás. Yo creo que, como tú dices bien, eso lo puede agravar incluso, ¿no? Totalmente. Es decir, ¿de dónde viene esa ansiedad? No la encuentro. Mira, yo soy muy partidario, tú lo sabes, de la sencillez. A mí me encanta la sencillez, que al final yo soy muy naturalista y yo creo que con lo básico de la vida, estando conectado con la naturaleza y demás y las personas, yo creo que ahí tenemos en buena parte paz. Sí. Y a veces, yo soy un amante de la reflexión como tú, me encanta plantearme las cosas, dudar, pero es cierto que a veces el exceso, como tú bien dices, es perjudicial. El exceso es perjudicial. Vuelve a ser lo mismo, es una herramienta. O sea, el autoconocimiento es una herramienta. Cuando tú quieres autoconocerte, de lujo, vamos adelante. Cuando tienes la obligación, y ahí volvemos otra vez a las redes sociales, de autoconocerte, que es muchas veces el mensaje que se da ahora mismo. Tienes que conocerte para cambiar y no sé qué, y te obligan a autoconocerte, y a lo mejor no lo necesitas. Si tú tienes un problema y no sabes de dónde viene, a lo mejor autoconocerse es necesario, pero asegúrate primero de saber a dónde quieres llegar, de saber las herramientas que necesitas, o sea, de tener las herramientas que necesitas y de cerciorarte de que eres capaz de, con las herramientas que tienes, llegar a donde querías llegar. Claro. A lo mejor en otro punto, a lo mejor si tu problema es de estar todo el tiempo rumiando con unos pensamientos y que no los dejas, a lo mejor tienes que intentar no conocerte tanto y parar la cabeza de alguna manera. Entonces, ahí viene también mucho lo de las redes sociales, como te decía. Esa imposición de conócete y tienes que conocerte para cambiar no sé qué, primero tienes que descubrirte, pues a lo mejor no hace falta. Y muchas veces, es lo que te digo, para llegar a un punto no hace falta muchas veces autoconocerse, simplemente saber dónde tienes que llegar y saber una ruta. Y si llegas a donde quieres llegar, ya lo que tenías en el pasado lo has dejado atrás. ¿Necesitas autoconocerte de verdad? ¿O es simplemente...? Sí, totalmente. A veces supongo que es un poco seguir abriendo un cajón que nunca acaba, ¿no? Y hay veces que lo que hablábamos antes, ¿no? Que es sencillez. Y te voy a hacer una... Como te he dicho antes, los problemas se dan en dos términos. Aquí hay un problema con el autoconocimiento y es que imagínate que tú estás bien y ahora empiezas a autoconocerte. Y de repente, o sea, autoconocerse
estás de lujo si lo quieres hacer, pero date cuenta que a lo mejor te estás abriendo un cajón desastre donde empiezas a sacar un montón de cosas y un montón de cosas. Y en esas cosas van a haber cosas que te gusten mucho y cosas que no te gusten tanto. Y como persona, o sea, como humano, estás preparado para fijarte en lo malo porque era lo que necesitabas para la supervivencia. Asegúrate de no crearte un problema con lo que saques y asegúrate de que luego tienes las herramientas para volver a ordenar ese cajón. Claro. O sea, que bueno, Que ese es el problema eso muchas es veces. importante. Sí, porque además es lo que tú dices, ¿no? Empezamos a buscar y encontramos cosas que a lo mejor no eran necesarias encontrar, que Y bebía feliz, ¿eh? Y no... vivía feliz, sí. Hay veces que el exceso de despertar, por así decirlo, ¿no? De descubrir, lo que tú dices, puede ser perjudicial. Yo te quería preguntar, para mí está esa rama de autoconocimiento más cercana a la psicología y a la reflexión, y una rama de autoconocimiento más cercana a la meditación, a la espiritualidad, un poco más zen para, bueno, lo que te decía antes de testear y percibir un poquito, pues esas sensaciones que tenemos. Voy a preguntar, ¿qué importancia ves tú esa parte más espiritual como puede ser la meditación o simplemente el control de nuestra respiración, de nuestro cuerpo, para trabajar esa parte psicológica? Vale. O la relación que tiene. Mira, la espiritualidad, todo el mundo tiene un punto de espiritualidad en su persona, ¿vale? Hay gente que lo tiene más grande, gente que lo tiene más pequeño. El punto de espiritualidad está. La cuestión está en la importancia que tú le quieras dar y lo que abarque en tu día a día. Hay personas que les funciona mucho, personas que lo tienen en un segundo plano y viven bien. Al final, cada uno le funciona una cosa. La meditación vuelve a ser lo mismo, es otra herramienta más. O sea, no podemos... Lo que pasa es que la meditación... Mira, la meditación tú lo sabes mejor que yo y tú te manejas mucho mejor que yo en estos temas. A mí me parece curioso cómo la meditación, antes de ser una herramienta, es una filosofía y esa filosofía, para terminar de dar la carambola, era una forma que tenía de oración en los países a lo mejor más budistas, ¿no? Entonces, no deja de ser una carambola que a mí me hace gracia el ver cómo se ha convertido una forma de oración en una manera de hacer que los occidentales nos relajemos. Y hemos pasado de esa filosofía, muchas veces, cuando dio el boom, todo el mundo quería seguir esa filosofía. De repente ya no hay filosofía, solamente es herramienta pura y dura. Si tú utilizas una herramienta sin leerte el libro de instrucciones, ¿cómo vas a utilizar la herramienta? La puedes utilizar, No sabes. pero a lo mejor no exprimes el 100% y a lo mejor es perjudicial. La meditación, la respiración para el control de la ansiedad, para el control del estrés, incluso para la depresión, se ha demostrado muy eficaz. De hecho, los estudios apuntan que las benzodiazepinas, que son los medicamentos que se utilizan para el control del estrés y la ansiedad, la meditación puede ser igual o más eficaz incluso si se lleva bien a cabo. Claro. La depresión ayuda e incluso previene las recaídas de la depresión. Vale. Claro, estamos hablando de estudios en los que tú has desarrollado un programa de entrenamiento en meditación a un plazo determinado y tú sacas un estudio de los resultados de ahí. Vale. Una persona que medite por su cuenta en su casa, Es complicado, ¿eh? normalmente bien, pero también hay estudios que te dicen que cuidado. En un estudio en 2017 por la Universidad de Valencia, creo que era, si no me falla la memoria, salió que un 25,5% de las personas que meditaban acababan peor, tenían problemas respecto a ansiedad después de meditar, respecto a que de repente tenían pensamientos intrusivos, algunos experimentaban problemas de disociación y de realización incluso. Vamos a ver. Es de nuevo una herramienta Claro. que hay que saber utilizar y hay que saber que si no te sirve, quítala, hay muchas otras herramientas. Claro. Me parece súper interesante lo que al final estás comentando, que es que cada uno viene de su padre y de su madre, ¿no? Como dice el dicho, y cada uno es como él, le gustan unas cosas, les viene bien una y otras otras, ¿no? Porque a todo el mundo o mucha gente le venga bien una y te va a servir totalmente. Es Hay tontería. gente que conecta más con la espiritualidad, gente que conecta más con la escritura, gente que conecta más con la música, ¿no? Totalmente. Al final es como todo, ¿no? Es cierto además lo que tú dices, me gusta mucho el tema del libro de instrucción, ¿no?
aquí en una sociedad muchas veces tan impaciente, queremos a ver si encontramos la solución milagrosa, ¿no? Por favor, algo que me saque de aquí, de lo que sea. Al final la meditación, como tú bien dices, es una técnica que tiene miles y miles y miles de años y que no de un día para otro ni te va a servir, ni no sé qué. Y como todo, cuando eres impaciente con algo y quieres que dé resultados, crea ansiedad propiamente, ¿no? Entonces, claro, Totalmente. es como todo. Si no entiendes ese libro de instrucciones, como tú bien dices, esa filosofía que hay detrás o esa forma de trabajarla, puede llegar a ser eso. Al final, no sé tú qué opinas, pero es que la impaciencia también es un punto muy fuerte de ansiedad social, tío, de gente que está en la cola del supermercado y está sufriendo, tío. O sea, tómatelo como, bueno, pues estoy aquí en el No vas a poder momento, muy cambiarlo. conectado, Si hay 7 personas por delante tuya, hay 7 personas por delante tuya. y así con Y al todo, ¿eh? final la impaciencia es estrés. O sea, es lo que tú lo has remarcado muy bien. Quieres unos resultados que te bajen el estrés, aplicándole estrés por la impaciencia de que te lo baje ya. Sí, sí, sí. Y es que me he Es encontrado absurdo. mucha gente además que con el tema de la meditación dice, es que a mí me da ansiedad, no sé qué. Es que tienes que trabajar desde una base, tienes que la respiración. Ojo, no todo el mundo le funciona y a lo mejor no le funciona nunca. O sea, hay personas que meditar no les viene bien, hay personas que respirar no les viene bien. O sea, respirar, digamos, pues si no te viene bien respirar, estás muerto, ¿no? Es Pero que cuando para, respirar diafragmáticamente, a lo mejor te sirve, no sé, tío, una cosa súper rara que a ti te gusta, a lo mejor te sirve simplemente encenderte una barra de incienso, que lo hace mucha gente. Y no claro, necesitas respirar, no necesitas meditar, necesitas ponerte un ratito a la semana, decir, voy a bajar los niveles de estrés y me enciendo la barra de incienso y estoy tranquilo ahí en mi casa, estoy haciendo cualquier cosa y tiro para adelante. Y es que, o sea, meterte la idea de que necesitas una herramienta porque es simplemente la moda. totalmente. Y eso lo estamos viendo, voy a recuperar otra vez con las redes sociales, eso lo estamos viendo así, pero no solamente por las redes sociales, sino porque, bueno, en las redes sociales se pone de moda un término y todo el mundo ya se sobreidentifica, en las redes sociales se pone de moda una técnica y ya todo el mundo te pide cita para conseguir esa técnica, y los propios profesionales de repente te sacan una técnica nueva que genera un montón de dinero porque tienes que hacer cursos, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuánto, y las ponemos de moda y de repente te ves a personas, como está pasando ahora mismo, y está pasando, y esto es súper impopular, pero es así, que se exponen a terapias contra el trauma, y a lo mejor no tienen un trauma. Ya. A lo mejor tienen otra serie de cosas, pero no tienen un trauma. O a lo mejor, si en vez de centrarte en el pasado, te centras en el presente y donde quiero llegar, como hemos dicho antes, te soluciona mucho más que teniendo que escarbar en el pasado. A cada persona le viene bien una cosa, pero ¿el 100% de las personas le va a venir bien una cosa simplemente porque tal? No, evidentemente es absurdo. Bueno, continuamos con la entrevista. Hemos tenido un problemilla del directo y hemos tenido que Y yo el continuar. falso directo es lo que tiene, Ya, tío. tío, es Que es que que esto... no se puede prever las cosas. Claro, me falta un editor o algo. Bueno, Se busca trabajo de editor, deja currículum aquí. por favor. Bueno, continuábamos ayer concretamente con el tema de la meditación y demás, las herramientas así, y eso, herramientas que también además se han puesto, pienso, muy de moda a raíz de la pandemia. Y de la pandemia te quería hablar yo un poquito. ¿Qué impacto crees tú que ha tenido a nivel cultural, social, en las personas, ¿no? Porque de alguna forma me pareció una gran oportunidad para hacer un cambio en nuestra vida, en el sentido de que al final estuvimos mucho tiempo con nosotros mismos, de reflexión, de parar el ritmo de vida y contemplar un poco las cosas, conectarnos a la naturaleza. Y sin embargo, hemos vuelto otra vez a un ritmo frenético. Y por eso te quería preguntar, ¿crees que la pandemia era una oportunidad para cambiar? ¿Y si hemos cambiado? Vale, no de las preguntas que me haces de nuevo Ya, lo a, siento. a primera hora de la mañana, ¿eh? A ver, la pandemia era una oportunidad de cambiar y se cambió realmente. O sea, me refiero, era una situación extraordinaria y en ese sentido las personas tuvimos que tomar acciones extraordinarias y, y bueno, en ese sentido tuvimos que sacar de alguna manera también, bajo mi perspectiva, ¿no? Eh, lo mejor de nosotros mismos, tanto individualmente como sociedad, ¿no? Como colectivo. Era un momento en el que se requerían eso, acciones extraordinarias, se hicieron
y salió vamos, no, entre comillas, no, realmente salieron cosas muy buenas de nosotros como sociedad. Por ejemplo, el aplauso a los sanitarios a las 8 de la tarde, el tener esa responsabilidad individual y como colectivo de quedarnos en casa, el intentar luego, por ejemplo, cuando ya terminó o incluso durante, las acciones que se tomaron para las personas más vulnerables o que podían ser más de población de riesgo, todas las acciones que se tomaron para, por ejemplo, ir a comprar por ellos, que no les hiciera falta de nada, que no se sintieran solos. O sea, al final la pandemia, bajo mi punto de vista, por lo menos en España, ¿no? Que es lo que yo conozco, la realidad que yo conozco, sacó en buena parte de la población, sino de la mayoría, la parte más, muchas Humana, veces ¿no? humana de las personas. Pero claro, tenemos que entender que, volvemos otra vez a lo mismo, las personas interactuamos con el contexto y el contexto nos cambia y nosotros cambiamos a su vez el contexto, ¿no? Y en ese sentido teníamos un contexto extraordinario que favorecía una serie de conductas extraordinarias, al igual que una serie de pensamientos y una serie de emociones que a lo mejor no todo el mundo, no todo el tiempo estamos, digamos, teniendo, ¿no? Claro. Al final la situación extraordinaria sacó eso. Pero bueno, luego esa situación extraordinaria se va, las situaciones extraordinarias requieren que saquemos cosas extraordinarias, pero cuando las cosas vuelven a la normalidad, poco a poco volvemos a la normalidad nosotros también. Y quiero decir, muchas veces se tuvo esa percepción, sobre todo en los medios, yo lo veía, de esto puede cambiarnos como personas, puede hacernos mejor sociedad. Sí, pero no podemos olvidar que los contextos extraordinarios se acaban, tanto los buenos como los malos, y volvemos a una normalidad. Y realmente la normalidad es lo deseable. O sea, habrá personas que por sus propios aprendizajes durante la pandemia hayan sacado aprendizajes muy buenos y hayan sacado lecciones muy positivas, y también habrá personas que la habrán pasado muy mal, habrán estado en entornos muy desfavorecidos, les habrá tocado la pandemia muy fuerte y habrán sacado aprendizajes muy malos. Claro. No podemos quedarnos digamos, con la cuestión de que tuvimos una oportunidad para un cambio positivo y volvimos a lo mismo. Porque entonces nos olvidamos que cuando haya situaciones extraordinarias negativas, como pueden ser terremotos, tsunamis, luego tampoco nos podemos quedar anclados a ese pasado, que es más negativo. Lo preferible siempre es la normalidad, es aprender de lo que tenemos, de lo que hemos vivido, y una vez que llega la nueva normalidad, aprender lo que tengamos que aprender y coger lo que nos sirva para ahora y seguir adelante. Habrá Claro. acciones, como por ejemplo quedarse en casa todo el día, que a lo mejor ahora no tenemos por qué aprenderlas y en ese momento Sí. eran necesarias. Pues lo mismo con los pensamientos y lo mismo con las emociones. Claro, es que al final fueron circunstancias, como tú dices, extraordinarias, ¿no? Diferentes, y además cada uno con sus circunstancias, que es que Claro. no es comparable la pandemia al momento que tuvo cada uno, ¿no? Por eso a mí las comparaciones o generalizar a mí es algo que no me gusta, porque es que cada uno tiene su vida y sus circunstancias, ¿no? Claro. Aún así, quería remarcar que me parece lo que tú decías, el hecho del aprendizaje, de la lección, interesante siempre sacar del recuerdo, desde un recuerdo con una vista positiva, con una vista de eso, de cara a querer crecer como persona, pues una lección de querer sacarle provecho a la situación, de querer sacarle Claro. provecho a la experiencia y decir, bueno, pues de esto aprendo tal y me cambio para mejor o de cara al futuro, ¿sabes? Claro, o sea, al final eso, cada persona tiene que sacar su propio aprendizaje, si quiere sacar un aprendizaje, si no, volvemos a lo mismo, es una situación que no tiene por qué volver a repetirse. Pues igual que el que juega baloncesto, a lo mejor los aprendizajes que tienen en el baloncesto le sirven para el entorno del baloncesto y no le sirven para el entorno escolar, por ejemplo, no podemos pretender que una situación extraordinaria como de estas características, y además que es deseable realmente que no nos quedemos, ¿no? O sea, Sí. si tú te quedas anclado a un pasado en el que todo fue mejor, por ejemplo, si nos ponemos en el lado más positivo de la pandemia, de solidaridad, de fraternidad, de ese punto de unión, de sacar las cosas positivas, si tú te quedas anclado a un pasado positivo y por ende estás diciendo que ahora la normalidad es algo más negativo, entre comillas, Vives en el recuerdo. vives en el Eso recuerdo no es... y puedes llegar a tener un problema. Claro. Pero es que
al contrario también, o sea, estamos hechos para superar situaciones. Si en vez de ser una pandemia donde sacamos lo mejor, llega a ser un desastre natural, donde todo es terror, muchas víctimas, no sé, imágenes duras, tampoco te puedes quedar anclado en el No, pasado negativo, claro, ¿no? claro. Porque al final El momento, la vida es ahora. es al fin y al ahora, cabo. es ahora, Es cierto que lo que tú dices, el pasado de alguna forma nos condiciona, claro. nos lleva a ese recuerdo, pero bueno, tampoco hay que ni idealizar las cosas, ni idealizar el pasado, porque si no vives en ese recuerdo permanente, ni tampoco demonizar, ¿no? Demonizarlo, claro. Ahí está, entonces bueno. La verdad que es un punto de vista interesante. Yo te quería preguntar también, Roque, por la nueva pandemia. Si la nueva pandemia crees que podría ser el tema de la depresión, del suicidio. Ayer comentábamos algunos datos, ¿no?, que tú me compartías también y demás, de que bueno, puede haber entre 10, 11, 12 personas que se suiciden al día, aquí en España más o menos. Uh-huh. ¿Qué razón crees tú que hay detrás de esa depresión, detrás de esa raíz que hace que sobre todo los jóvenes pues les impulse a tomar esa decisión tan dura, tan difícil? Es un tema complicado, complicado, un tema delicado. peliagudo. A ver, eh, bueno, ayer en el falso directo este que no, que no salió, daba un dato que era, que lo he vuelto a buscar para traerlo hoy aquí, que me parece súper importante, y es que el suicidio en España, yo doy datos en España, según el Instituto Nacional de Estadística 2022, el suicidio en 2021 eh, pues acabó con la vida de 4.907 personas, o sea, 4.907 personas en España se suicidaron en 2021, siendo la primera causa de muerte en los hombres y la tercera en mujeres, en todo el conjunto de muertes que hubo en España, ¿no? Las causas realmente de cualquier problema mental, ¿no? De depresión, de ansiedad, del suicidio, o sea, no podemos sacar solamente una única causa, ¿no? No podemos hacer solamente una valoración, y igual que la pandemia hemos dicho que cada persona saca una experiencia y tiene un recorrido, con esto es más o menos igual. ¿Cómo crees que debería de abordarse? En cada caso es una complejidad diferente, y sobre todo siendo un tema tan complicado Tú estuviste en el teléfono de la yo esperanza, ¿no? estuve en el Teléfono de Esperanza 9 meses, creo que fueron, como voluntario, como psicólogo voluntario, y es que al final cada persona es un mundo. Realmente, a ver, como, digamos, como voluntario nosotros en el Teléfono de Esperanza, lo que se intenta muchas veces es anclar a la persona, o sea, cuando una persona está en riesgo de suicidio, normalmente pide ayuda, normalmente. Por no decirte que en la práctica totalidad de los casos, ¿no? Siempre hay, otra cosa es que el entorno lo sepa ver, o que el pensamiento que pase por la cabeza de la persona que se suicida y el tiempo en el que se suicide, es decir, el momento en el que se suicide, sea más pequeño o más largo. Claro. Pero normalmente hay una serie de momentos en los que la persona no tiene por qué ser directamente, pero indirectamente pide ayuda. Y ahí es un tema que como sociedad yo creo que tenemos pendiente, que muchas veces, claro, muchas personas que se suicidan no nos llegan a consulta, no piden ayuda directamente a un profesional, Claro, claro. lo piden indirectamente a las personas que están a su alrededor, y es normal que las personas de alrededor muchas veces no sepamos cómo reaccionar. El tema ahí de la importancia de la escucha consciente y demás, de estar pendiente, me refiero, de simplemente empatizar y estar con las personas, porque de alguna forma a veces pues tienen mensajes para nosotros, El ¿no? problema es que si no hablas el mismo idioma o no estás atento a ciertas características o ciertas, digamos, maneras que tiene la persona de mostrarte dónde está, es imposible muchas veces que tú te des cuenta. Claro. Entonces, bueno, ayudar a una persona con depresión, o sea, que está en riesgo de suicidio, también que están con depresión, que estén con ansiedad o tal, es muy complicado para la población en general. Hay ciertos tips que se pueden dar. Una vez que la persona pide ayuda, y para eso, bueno, el gobierno de España ha abierto ahora una línea telefónica hace poco,
Hay un montón de medios, tenemos el Teléfono de la Esperanza, hay asociaciones también para infantos juveniles que ayudan a este tipo de situaciones y de problemáticas. Una vez que se detecta, al menos al principio, lo que hacen los profesionales de la salud es anclar a la persona a las cosas que lo mantienen con vida, ¿no? Siempre, o sea, una persona no se suicida porque sí. Una Ya. persona tiene motivos para hacerlo y motivos para no hacerlo. Claro. Y es en esa disyuntiva donde muchas veces vence el hacerlo o el que no y el tirar para adelante. Lo que intentamos nosotros es poner mucho más peso en la parte de la balanza en la que sí eh, sigue la persona con vida que en aquella en la que lo lleva a hacer este acto. Y luego ya a partir de ahí trabajar con este tipo de pensamientos, este tipo de ideas y todo lo que lleva a esa problemática. Es súper curioso, la verdad, desde la psicología al punto en el que te pueden llegar a llevar los pensamientos, ¿eh? O sea, desde lo más alto de picos de felicidad, de Pero alegría, a picos de... ponerlo también en el individuo también puede llegar a ser un error. ¿A qué te refieres? Porque, o sea, vivimos en una sociedad, vivimos en un contexto y somos interacciones y, muchas veces pensar en la persona como persona depresiva, persona con ansiedad, persona que está en riesgo de suicidio, también puede llegar a ser un error. Claro. Es decir, si tú a un niño que, por ejemplo, eh, han salido muchos casos desgraciadamente, le haces un bullying continuado durante los años, tú no puedes decir que esa persona está a punto de suicidarse, tú tienes que decir que esa persona está a punto de suicidarse por las circunstancias que tiene también. O sea, Claro, claro. como decía Ramón y Cajal, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Pensar simplemente en esa persona como persona que lleva tal es muchas veces enfermar a la persona, entre comillas. Es como el que tiene un resfriado y ¿tienes un resfriado? Pues no, no es que estés en riesgo de suicidio, no es que tengas una depresión, es que también eres tus circunstancias. Claro. También es cierto que todo está en constante cambio, lo comentábamos ayer, ¿no? Y que al Sí, final eh, se, se globaliza el tema de las identificaciones, de las creencias, y yo creo que esa parte es fundamental en el hecho de tú ya empezar a crearte autosufrimiento, ¿no? El decir, el tema de la etiqueta, ¿no? De yo soy víctima de tal, de cualquier cosa, y ya eso nos condiciona a una conducta, ¿no? A lo que vamos a hacer, a cómo nos vamos a sentir, etcétera. Entonces, bueno, al final, pues lo que comentaba, yo creo que todo está en constante cambio. Yo no soy porque me haya pasado una vez, dos, las que sean, tal, y estoy condicionado en el futuro a un destino hipotético bueno, por unas creencias, ¿no? claro. Más, has dicho una parte muy buena y que me gustaría resaltar y es el tema de las etiquetas. Eh, a ver, ayer, bueno, en el principio de la entrevista, ¿no? Explicaba que hay dos momentos en los que se crea un problema. El primero es cuando te pasa la situación problemática y el segundo, que es realmente lo que mantiene el problema y lo que crea en su esencia, digamos, actual el problema, es la interpretación que tú le das a lo que ha pasado. Claro. En este sentido, y también te lo ligo un poco con cómo está ahora mismo la psicología actualmente, eh, el modelo que impera ahora mismo, al menos en esta sociedad y en España y en Europa, es el modelo cognitivo-conductual. Y este modelo lo que hace es coge una etiqueta, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes no sé qué, y se la pone a la persona, ¿no? Ya. Y has dicho muy bien, lo has referido muy bien, el tema de cómo las etiquetas crean una realidad y nos condiciona a actuar de una manera determinada. Si yo llego y te digo, eres la leche como entrevistador, que lo eres, ¿eh? eres la leche como entrevistador, pero es que además me encanta cómo escribe y por eso le recomiendo a todo el mundo el libro de este hombre y ya se lo meto. No, pero me encanta cómo escribe y además canta súper bien y tú al final te lo empiezas a creer porque tu entorno te lo da. Es exactamente lo mismo si das una etiqueta negativa. Estás interpretando una serie de acontecimientos que están pasando desde una lupa totalmente diferente a si te lo dieran desde otra perspectiva. Claro. Por ejemplo, esto se liga mucho con, creo que lo decíamos al principio, cómo a dos personas le pueden pasar lo mismo y una persona
salir adelante totalmente Por y otra supuesto. persona quedarse ahí anclada. Claro, ahí quería resaltar yo, si me lo permite, Sí, claro. el tema de la abundancia, de que con nuestros pensamientos podemos llegar, pues eso, antes lo decía, a lo más alto, a lo más bajo, empezar a ver la vida, a valorar las cosas, la gratitud, ¿no? Que lo comentábamos ayer también, Sí, el tema de engrandecer las cosas, ver oportunidades, ver, pues eso, a través del agradecimiento, sentirte lleno, ¿no? Y disfrutar de las cosas. Y sin embargo, la escasez, el pensamiento ya de pérdida, ¿no? De que soy víctima de tal, de que me siento perdedor, no sé, de mi entorno, ¿no? De las circunstancias. Eso te lleva a la escasez, a la pobreza, ¿no? A ya sentirte sufrido, ¿no? Por tu realidad, ¿no? Y sin embargo, la gratitud y la abundancia, pues, es lo contrario, ¿no? claro, al final son dos lupas diferentes, ¿no? Es una filosofía o un estilo de vida diferente. No a todo el mundo le tiene por qué funcionar la gratitud Claro, claro. o ese pensamiento abundante, como tú lo has llamado, pero lo que tampoco podemos hacer, y creo que ahí pecamos, y cada vez vamos mejor, ¿eh? Cada vez está habiendo más, digamos, más ramas críticas de la psicología que critican ello. Lo que no podemos hacer tampoco es llegar a una persona y decirle, vale, pues tienes tal, Ajá, porque se comporta como la etiqueta que tú lo has puesto muchas veces. O sea, claro. muchas veces productivo, porque trabajar con etiquetas a los profesionales nos viene súper bien y muchas veces da tranquilidad a la persona porque no siente ese desasosiego de decir, ¿qué me está pasando? Cuando tú vas a un médico, Claro, sí, tú sí. quieres que te diagnostiquen y que te traten. Sí, sí, sí. En psicología, Igual. tú quieres lo mismo, pero muchas veces lo que no nos damos cuenta es que eso es contraproducente, porque al final la psicología se basa mucho en los comportamientos, pensamientos y emociones, y en lo que los demás piensan de nosotros y en lo que los profesionales podemos llegar a decir a la otra persona. Si yo Claro. te digo, tienes depresión, ¿qué impacto tiene eso en ti? Hombre, pues te da un choque de realidad para empezar, ¿no? Pienso yo. Y luego te puede, pues lo que te digo, Sin embargo, si te digo, no, parece que tienes, que en este tiempo atrás has estado, has tenido un estado depresivo, ¿no? o has tenido pensamientos como más bajos, te has encontrado bajo de ánimo, los pensamientos parece que están jugando una mala pasada, parece que a esto hay que ponerlo en marcha de nuevo, ¿no? Suena diferente, Suena diferente. suena muy diferente, Ahí está el poder de las palabras también muchas veces y lo que tú decías de las etiquetas. totalmente. Y tío, también rescatando un poco lo que preguntabas también antes creo que al final se me ha quedado un poco en el tintero, es depresión, ansiedad, suicidio, la pandemia silenciosa, ¿no? Que creo que al final no te he contestado realmente. Em, sí, no, o sea, cada vez hace más ruido, ¿no? Y, y cada vez se expone más a la gente a que la depresión existe, a que la ansiedad está en el día a día, a que los suicidios están presentes en todas las sociedades, ¿no? Y en todas, podemos incluso decir, en todas las culturas, ¿no? Digamos que es una pandemia silenciosa con mucho ruido, pero que evidentemente no va a tener nunca el alcance mediático de una pandemia física, como podría ser el coronavirus, Por supuesto. y, y también muchas veces el problema es que dónde acaba y dónde empieza esta pandemia de sentimientos, emociones, pensamientos, ¿no? O sea, una persona que tenga emociones y pensamientos negativos no tiene por qué tener depresión, Claro, pero hay que tratarla igual o a la larga puede desencadenar en. Entonces no es tan fácil como fácil, ¿no? Venga, pues te hago un test y veo si tienes o no. Entonces, al final, un trabajo personal, un trabajo individual joder, claro. Brevemente, ¿crees que las personas deberían autocuidarse más a nivel de salud mental? Ya no solo acudir y que me parece súper bueno, me sino, parece que todo el mundo tiene que tener un pequeño conocimiento de psicología, de cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los pensamientos, hasta qué punto tienes que creerte un pensamiento o no, cómo se llaman las emociones, por qué aparecen. Hay veces que aparecen sin más y no tienes que prestar atención, hay veces que te están diciendo algo. Me parece que eso es importante y que no se trata tanto, cada vez se trata más y cada vez más charlas de emociones, más charlas, ¿no? Más talleres. Ujú. Pero bueno, igual que si sabes
que lavarte las manos previene enfermedades, si sabes que un poco de psicología, de cómo funcionan los pensamientos, cómo funcionan las emociones, y sobre todo pautas prácticas, no necesitas saber de qué está hecho el jabón con el que te lavas las manos, Claro. pero sí que funciona. Pues también Qué bueno. por qué ahí bueno. me parecería Mm. negativo, no va a ser, No, no, evidentemente. está claro. Te quería preguntar, estoy escribiendo mi segundo libro un poquito de algunas cosillas de confusión, Vale. duda existencial, indecisión incluso, amar, no estar perdido, el hecho de amar el fracaso y eso, el estar perdido simplemente en la vida, que yo creo que todo el mundo en algún momento está, los jóvenes cuando a lo mejor salen del colegio, de la universidad y se enfrentan a unas decisiones trascendentales, no sé, cuando alguien se quiere divorciar, incluso quiere cambiar de lugar, de aire, no sé, que son decisiones, me refiero, trascendentales, Sí. complicadas y que muchas veces nos perdemos en la decisión, tenemos esa confusión existencial. Te quería preguntar, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué, bueno, qué factor crees que tiene, ¿no? A nivel luego de sufrimiento también, de cómo Vale. trabajarlo. A ver, toda decisión complicada en la que no hay un acierto seguro muchas veces, nos falta información mm, y tenemos que coger la mejor opción y nos obligamos a coger la mejor opción. Eso trae estrés, trae ansiedad, trae pensamientos negativos. Si te equivocas luego, trae una serie de pensamientos y emociones también muchas veces terribles, ¿no? Joder, debería haber cogido otra cosa. Pero la realidad es que todo el mundo nos enfrentamos con decisiones trascendentales, que muchas veces en nuestro día a día hay decisiones que no le damos importancia y luego las Marcan tienen, el rumbo, sí, sí, luego sí. las tienen. No La vida sé, está hecha de detalles también. sí, está hecha de detalles y al final, como tú dices, la acumulación de detalles es lo que lleva a un camino o a otro, ¿no? Si tú varías cada día un pasito a la izquierda, al final acabas Totalmente. en un sitio totalmente diferente que si hubieras variado a un pasito a la derecha. El problema es cuando te dan a elegir entre dos caminos, ¿no? Y parecen que ya no hay más manera de volver al otro y bueno, al final el ponerte a esa serie de situaciones es una parte de la vida, hay que tomarlas como tal. Mientras más miedo al fracaso tengas, desde mi opinión, Más vas a sufrir por más vas a tomar sufrir eso. en ese camino Claro. y bueno, tomar una decisión u otra varía dependiendo de la persona, de la filosofía que tenga, muchas veces incluso del estado emocional que tenga en ese momento. Ajá. Hay que tomar decisiones, Claro. hay que también ser benévolos con nosotros mismos, es decir, si no tenemos todos los factores, y no, es imposible muchas veces que si tomas una decisión a futuro, a 3 4 años vista, tengas todos esos factores, Claro. al final Pero es... bueno, que no se acaba el mundo, que siempre estamos dispuestos al cambio, que siempre, no sé, que por mucho que digamos trascendentales, luego como tú dices, al final son los pequeños detalles los que nos llevan para la derecha o para la izquierda, Claro, ¿no? o sea, al Así que final hay mucha presión, cierto, pero que bueno, que siempre se puede cambiar, siempre se puede, hay que abrir la mente en ese sentido. Y eso sobre es. todo, pienso yo, ser consciente y tirar para donde a uno le sienta bien, para donde uno le salga la intuición un poco, ¿no? También de intuición o lo que crea en ese momento que va a ser mejor. Muchas veces pensamos también joder, la mejor opción. A lo mejor no hay una mala No, opción, no, a lo no. mejor hay opciones diferentes y ya está. Y no tienes que verlo como la mejor o la peor, ¿no? Sí, Y luego, no siempre, pero en la mayoría de cosas que evitamos y en la mayoría de cosas que intentamos pasar de puntillas o que no tenemos certeza de qué va a ser y te crea esa confusión, muchas veces es más el propio sufrimiento que nos creamos a cuando nos enfrentamos a la realidad. claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar si tomo una mala decisión? A veces es catastrófico, Ya, pero luego la mayoría de las veces no, la no, mayoría de las veces es una equivocación sola. claro. Yo te quería preguntar, ya terminando un poquito las temáticas, por el tema de la propia salud mental, de los psicólogos. Ayer me dabas un dato, ahora lo comentarás, de que bueno, que aquí la salud pública en España al final
se ve en muchas ocasiones desbordada, ¿no? A nivel salud en general, pero sobre todo de los propios psicólogos, ¿no? No se habla de la salud mental, de los profesionales de salud mental, ¿no? Te quería preguntar un Es un poco poquito. una paradoja, sí. Bueno, tú lo sabes, mi TFM ha sido precisamente de los estados de estrés, ansiedad, de burnout, ¿no? Que se dice Sí, ahora, de estar quemado en el trabajo, de los psicólogos, tanto clínicos como sanitarios, que hay aquí en España. Y, y bueno, es verdad, no se habla. Me sorprendió mucho eso, buscando el tema de mi trabajo fin de máster. Algo que no se hubiera hecho, que no estuviera muy trillado. Y en España creo que no había ningún estudio publicado de este tipo, pero es que en el mundo hay bastante pocos, jolín. bastante pocos. Y ya no solamente la vertiente negativa, que es estar quemado, sino la vertiente positiva de gustarme el trabajo hasta tal punto de disfrutarlo, que supone que es un trabajo humano en el que trabajas con personas y que te tiene que gustar trabajar con personas al final, porque si Claro, no acabas quemado. No había ninguno. madre Y tú mía. dices, joder, ¿y por qué lo hay en los médicos, los enfermeros, y no lo hay en los psicólogos? No sé si me dijiste que había 5. Eso te iba a decir, retomando un poco el factor de cómo está la salud, en plan, cómo está también, o sea, lo que viene siendo la salud pública, incluso la privada, en salud mental. Ayer veíamos el dato de que estamos a la cola de Europa en cuanto a profesionales de la salud por cada 100.000 habitantes. Estamos a 5,1, creo que los datos eran de 2020, si no me falla la memoria, y eso es la cola de toda Europa. La salud mental a día de hoy, igual que mucha sanidad, ¿no? Ajá. Muchos profesionales, las esperas ahora mismo son impresionantes, no tienen sentido ninguno, y en este sentido, jugar, si se me permite la expresión, con el sufrimiento humano, con la salud de las personas, Claro. tú no puedes, o sea, yo estuve haciendo las prácticas en un servicio público de salud, en el de Zamora. Yo me llevé allí un mes y medio, con suerte vi a algún paciente 2 veces. Jolín. Pero es que los titulares que salen de tengo depresión y me dan una cita cada 3 meses, o incluso tengo riesgo de suicidio, en plan un paciente con riesgo de suicidio, se la dan a los 6 meses. Ya, O sea, cuando tú tienes una enfermedad médica grave y te vas a morir, te tienen que tratar. claro. Pero cuando no la tienes, entre comillas, porque cualquier enfermedad puede ser grave, eh, y se supone que vas a tener una mejora, Sí, tú te vas a tu casa con unas pastillas. Pero es que cuando hablas de psicología, y no me estoy metiendo en psiquiatría, sí. cuando hablas de psicología, esas pastillas son esas conversaciones, son ese entorno seguro, es la variación de los pequeños pasos que el psicólogo consigue que des en consulta, no que consigas que des en consulta, que te recomienda que des para que tú luego des en tu día a día, y que eso se tiene que ver en consulta. Tú no puedes sustituir a estas pastillas y dejar a una persona, no voy a utilizar el término enfermo porque no me gusta ese término y no lo creo, pero sí con problemas o con dificultades en su día a día que se pueden llegar a un extremo peor. Tú no puedes dejarlo sin esa pastilla, entre comillas, que es el tener esa charla Claro. con el psicólogo. Al final Es entiendo absurdo. que, bueno, todos los profesionales, ¿no? Te comentaba ayer que para mí tanto la educación como la salud en general, son para mí las dos ramas más importantes. La educación forma las bases de las personas, forma a lo que vamos a ser, ¿no? Si tenemos buenos pilares en valores, pues eso, en nuestra forma de ver la vida, nos lleva a cosas, al bienestar, ¿no? Igual que la salud, si la mantenemos durante la vida, si tenemos salud de calidad, guay. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final los profesionales de la salud, para darle calidad a sus pacientes, para darle un trato de calidad, necesitan tiempo, necesitan calma, necesitan bienestar y paz. Entonces, por eso Son me personas. parece esencial, pues bueno, que no estén desbordados, ¿no? Que puedan tratar con más calidad. Y en ese sentido, por ejemplo, antes hemos hablado de la pandemia. O sea, el estudio se centraba en los cambios desde antes hasta después de la pandemia en este sector, ¿no? En los profesionales de la salud mental. O sea, tanto en los objetivos
con los test que les pasamos como sus percepciones subjetivas y las percepciones subjetivas que tienen ellos, que están también corroboradas con los datos objetivos que salen, eh, era que están desbordados, que la burocracia ha ido a más, porque ahora, desde la pandemia tienes que rellenar más papeles, tienes que coordinar más cosas, tienes que tener más servicios de atención que trabajan en conjunto, que están bien, pero que desbordan muchas veces al psicólogo y que no es su propio trabajo. Que el número de pacientes ha aumentado, que el número de problemáticas ha aumentado, algunas que tú dices, es impresionante lo que han llegado a aumentar, y que todo eso va en perjuicio no solamente de los profesionales, que se ven muchas veces desbordados, que tienen que atender una cantidad de horas que al final tú eres persona. Si tú te tragas no te tragas, pero tienes que lidiar durante muchas horas al día, durante 5 días a la semana, con personas con las que al final están sufriendo, tú no eres una piedra, tú sufres también con ellos, igual que cuando salen adelante te alegras de sus avances. Esa mella que se va haciendo poco a poco en los profesionales y que ahora con la pandemia se ha incrementado aún más de lo que ya había antes, que ya era bastante, eso va en detrimento no solamente del profesional, sino también de la persona. Vuelvo a lo mismo, esto no es una pastilla, te la doy y voy adelante. Ya. Y si ya los médicos están quemados y sufren por los pacientes y tienen un malestar en ese sentido, hay estudios también que corroboran lo que voy a decir ahora, que es que los psicólogos, un profesional de la salud mental, que trabajamos con las palabras y trabajamos con las personas, y al final nuestra mayor fuente de cambio es hablar, es que eso va en detrimento tanto nuestro como al final de los pacientes, porque no podemos darle el 100%. Y volvemos a lo mismo, estamos jugando con la salud de las personas, estamos jugando al final con los datos que salen, con que haya esta pandemia silenciosa de la que hablábamos antes, que cada vez menos, porque es que está en el día a día. Bueno, la verdad que me parece fundamental, tío, dar divulgación y difusión a la salud mental, a la psicología y bueno, a todo lo que comentas, ¿no? Porque al final no somos conscientes, ¿no? Como tú bien dices, además, hay datos e investigaciones de otras muchas cosas, pero no se habla mucho de esto. Así que bueno, terminando un poco, te iba a decir que tengo aquí una listilla de preguntas cortas así preparadas para el final. Yo también las tengo preparadas de ayer. Eso no lo digas. No, es mentira, es mentira. Las tengo preparadas de mucho antes. Vale, bueno, Vale. pues te las comento si quieres y vamos terminando. Vale. Vale, a ver. Bueno, un propósito de vida, Un ya sea propósito. tuyo, general. No, o sea, el dejar el entorno en el que estoy, mi círculo cercano, mi entorno más inmediato, un poquito mejor de lo que lo encuentro. Qué bueno. Y era lo que te decía ayer, muchas veces nos vamos a las cosas grandes de decir, tengo que cambiar tal cosa o tengo que sacar una sonrisa a alguien. Se ve en el autobús y cede un asiento. Es que son los pequeños detalles, ¿eh? Es que en cualquier momento, cualquier día, podemos alegrar un poquito la vida de las personas, ¿no? Esa semillita Totalmente. que vamos plantando, ese granito de arena, que no hay que hacer en la vida cosas grandes, metas grandes, salvar el mundo, que Y, nosotros somos y ni siquiera, energía, si me lo permite, de la parte más espiritual y esa energía se contagia, tío. Que no es lo mismo una sonrisa que una cara, un rostro serio, sí, ¿sabes? sí, Que eso ya totalmente. habla mucho. Que además no necesitas ni hacerlo todos los días, con que le saque una sonrisa a alguien de vez en cuando y le mejores el día simplemente por haberle sacado esa sonrisa, Es que te cambia a ti vas también. bien, te cambia a ti también. Y quién sabe, lo mismo esa persona por dentro lleva un sufrimiento grande, y que tú le cedas una cosa súper absurda, que tú le cedas el asiento a esa persona que lleva un día de mierda, que en su trabajo no le va bien, que en su familia tal, Es un empujoncito, una palmadita a la espalda. A ver. nunca lo sabe al final. Sí, sí, puede ser, puede ser. ¿Qué pensamientos puede desencadenar eso en esa persona? Totalmente. ¿Quién sabe? Vale. Un libro, película o frase que te haya marcado. Película, no te lo sabría decir ahora mismo. Libros me gusta leer mucho, y a mí me gustó mucho que lo he terminado recientemente, mal por mi parte porque lo debería haber leído antes, pero bueno,
El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, Ajá. que es como el libro que es, no es que siempre se recomiende, pero es como un cliché no poder recomendarlo porque al final hay mucha gente que le gusta, mucha gente que lo recomienda y como que se asocia mucho a la psicología. Pero es que me parece que, además de ser un libro que si te metes en él te puede dar de bruces con la realidad cruda, luego la serie de reflexiones que hace cuando ya el libro y esa historia va llegando como al fin y llegas como a la mitad o a las últimas páginas, cómo te enfrentas a los pensamientos que normalmente tenemos, cómo te enfrentas al sentido de la vida, cómo te enfrentas a las situaciones, cómo Qué bueno. te pega a mí por lo menos me pegó un cambio de perspectiva y, y me dio una vueltecita de tuerca que se la recomiendo a todo el mundo. Y luego, quizá llevándolo un poco más a la parte de comportamiento, también hay un libro que me gustó mucho, que es Hábitos Atómicos, que también es uno de los que se suele hablar mucho De James Clear. y parece que voy de cliché en cliché, ¿no? Pero sobre todo para quien quiera empezar a implementar hábitos, me parece que tiene unas ideas prácticas muy buenas y sobre todo la parte de hazlo sencillo y hazlo obvio, a mí me pareció brutal. En cuanto a frases, nada, en cuanto a frases, hay una que a mí me gusta mucho y es todo merece la pena si el alma no es pequeña, de Fernando Pessoa. Ostras, Me parece como una frase brutal. buena, ¿eh? Es profunda, ¿eh? Además, A mí me gustó muchísimo. para darle una vueltecita. Vale, un hábito. Para mí leer, para el resto, que esto es una incongruencia súper grande, ¿no? Pero para el resto la gratitud. O sea, que bueno. Porque a mí la gratitud, el ponerme a hacer consciente de la gratitud no me termina a mí de llenar, pero sé que a mucha gente sí. Y, y en el ratito que damos gratitud, mmm, no te voy a decir que seamos súper felices, pero no nos hace más infelices tampoco. A mí esa parte felicidad la encuentro en la lectura, pero sé que a mucha gente no le convence la lectura. Sin embargo, la gratitud es otro de los hábitos que, Sí. A mí es que me cierto, gusta. con la reflexión, antes hablaba de la abundancia, con la gratitud y eso, que la gratitud muchas veces se ve desde un punto de vista muy religioso, muy así, y para mí es simplemente lo que decía antes, valorar y ser consciente de tu realidad y ser consciente de lo que tienes delante. Si estás comiéndote un plato de lentejas, por decirlo de algún modo, o sea, gracias por el alimento, gracias por las personas que han sacado ese alimento del campo, de donde sea, que lo han trabajado, gracias por la persona que lo ha cocinado, gracias por todo, ¿no? En general, ¿no? Porque al final todo tiene también un principio, un fin, una raíz, ¿no? Y si somos conscientes de eso, nos engrandece nuestros pensamientos, pienso yo. Puedes hilarlo, me encanta cómo lo has hecho, tío. Puedes hilarlo hasta sacarle todo el jugo. Sí, sí, Y sí, sí. puedes llegar a la máxima gratitud de gracias a la persona que se levantó. O puedes tomártelo más mundano de decir, joder, me he ganado con estar trabajando, por ejemplo, el haberme podido preparar hoy este plato. Claro. Para mí la gratitud, si me permite la reflexión Sí, y sí, sí. seguimos, es compararse a, a ganancias. Normalmente nos comparamos a pérdidas con el resto de gente. Este tiene tal, este tiene no sé qué, este tiene... Pero tú tienes un techo y hay gente que no tiene techo. Si estás viendo esto, eh, ¿Lo estás viendo simplemente? pues sí, lo estás viendo simplemente, pero Que no es poco. estás en una de las partes, no eres pobre, tienes algo con que verlo. Claro, a eso me refiero, sí, Estás sí. en una de las partes más ricas a lo mejor incluso del mundo y no te has dado cuenta. O no, pero te has dedicado este rato a ti para escuchar un podcast. ¿Te has parado a escucharlo porque tenías tiempo? Hostia, agradece el tiempo. O estabas haciendo otras cosas. Tío, pues agradece que eres capaz de hacer otras cosas. A lo mejor Claro. dentro de no sé cuántos años estás dependiente y no puedes hacerlo. Son también cosas mundanas. Pues sí, Puedes pues sí. sacarle el jugo o puedes quedarte, pero agradece. Pues tienes mucho, seguro. Qué bueno. Me ha encantado también la reflexión, tío. Qué bueno. Vale, una virtud humana que destaques. La bondad, La onda. 100%, la bondad. Porque me parece que la bondad se puede cultivar, se puede hacer, pero que te salga de natural es complicado.
Y igual que se premia mucho, por ejemplo, la valentía o la perseverancia o una persona buena, que a mí, te lo comentaba ayer, a mí es como que la sensación que me da es como que inunda el aire o la atmósfera de algo que no sabría describirte, ¿no? En plan, Sí, aquí sí, es donde los estudios científicos para mí acaban y ya son tus sensaciones y lo que te transmiten las personas. Y para mí una persona buena, de verdad, es diferente, es como, no sé, como si fuera, no sé, una bola de luz y te la dieran y dices, joder, si es que no hay por dónde pillarle el, y además la muchas veces te las picardía. encuentras donde menos te lo esperas. Sí, sí, sí. Yo, la última persona bondadosa de verdad que vi fue una camarera, tío. Que me quedé flipado, se lo dije a mis padres y ellos coincidían conmigo. Que se ve buena persona y para hablar contigo, te escuchaba y en el poco tiempo, pero es de estas personas que tú no las puedes buscar, yo creo, por lo menos mi percepción, sino que las encuentras y dices, joder. Y muchas veces están lo que tú dices, en el sitio en el que menos te lo esperas, ¿sabes? Que puede ser cualquier, totalmente. Vale, un consejo que daría, un consejo. Un consejo. A nivel personal, aquí voy a hacer la distinción. Sí. A nivel personal, pego un paso atrás y igual que hemos estado todo este tiempo de entrevista diciendo que a cada persona le funciona una cosa diferente, yo no me veo en la posición como persona de dar ningún consejo y menos a otra persona que me esté viendo y a la que no conozco, que no me ha contado sus circunstancias y que no me... y en definitiva, a la que no sé qué le está pasando o que... Claro. Igual que a ti te daría un consejo diferente, a otra persona se la puede diferente. Entonces, como persona, no me atrevería a dar ninguno. Pero como profesional de la salud, te diría que apliques los básicos de salud mental, que no son más que lo que todo el mundo sabe, ¿no? De intenta alimentarte bien, intenta dormir el tiempo mínimo de horas de sueño y mientras mayor calidad mejor. Ujú. Intenta buscar relaciones que te llenen, no tienen Claro. que ser profundas, no tienen que ser que te llenen, que te gusten, de hacer cosas en comunidad o no tanto en comunidad, sino basta una persona que tú sientas ese vínculo o que compartas intereses. No sé, muévete, no Es que necesitas hacer ejercicio físico intenso, pero dar un paseo. Los básicos, tío, cosas no que te necesitas aporten, mucho. cosas que te den paz, sí, totalmente. Vale. Y por último, Verá. un referente, una inspiración. Vale, el referente. Yo siempre digo la misma broma que a mí un referente de siempre ha sido mi tío, pero como mi tío no lo. Porque me parece que es una persona que siempre está activa, siempre eh, persigue sus metas. eh, es un tío que no, que si se le mete algo entre ceja y ceja y quiere conseguirlo, busca la manera y no se rinde hasta el último. Parece que es un tío, en plan, a mí me ha aportado mucho, Qué bueno. pero como mi tío no está accesible a todo el mundo, y menos mal porque me lo puedo quedar para mí entonces, Bueno, saludos para yo tu la tío, por acaparo. supuesto. Hola Tito. Alberto Álvarez, Ajá. de Macrowiz en redes sociales, Vale. porque me parece que es un tío que, aunque tiene mucha exposición, se ha ganado esa exposición poco a poco, no ha ido con lo típico él lo dice mucho, 7 pasos para no sé qué, no, él va como, tío, poco a poco, tal, y ha ido subiendo esos seguidores porque se lo ha ido ganando, y luego un tío como súper sencillo, súper perseverante, lo que muestra en la pantalla es lo que creo yo al menos que es en la vida real, nunca se sabe, ¿no? Pero Sí, parece, fiel a sí mismo, ¿no? parece que tiene esa continuidad y luego que esa sencillez lo lleva a las personas que le ven. Lo- él- la idea de los básicos de la salud mental viene de él. Los Claro. básicos aplica los básicos de la nutrición. Él se centra mucho en la nutrición y en la mentalidad. Aplica los básicos de la nutrición. Al final son calorías, vamos a jugar con tal, no sé cuánto. Me parece que es un tío que en su vertiente más de salud y de persona y tal, es un tío sencillo y me parece que en su vertiente más de, digamos, qué le puedo transmitir a las personas y qué transmite, me parece también un tío que guarda esa sencillez y que, Qué y guay. que tiene mucho que aportar. Por lo menos a mí me ha aportado mucho. Le echaremos un vistazo. Yo lo recomiendo, la verdad. Guay, guay. Pues nada, Roque, se acabó. Esta vez sí. Esta vez sí. Esta es la buena.
Que nada, tío, Esperemos que ha sido un gran placer tenerte aquí, tío. Muchísimas gracias, tío. Tengo muchísima admiración, aparte de ser una gran persona, eres alguien que transmite mucho desde tu conocimiento y me parece una persona que además está conectada consigo mismo, que eres humilde, tío, así que enhorabuena por ser, simplemente por ser y por estar, tío. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ti por invitarme, por darme este espacio, ¿no? Tío, eso, agradecerte el que me hayas invitado, animarte a seguir con el proyecto, porque pues, es un espacio que al final, gente que a lo mejor no tiene repercusión o que no tenemos unas redes sociales, ¿sabes? Y sin embargo hay mucha sabiduría muchas veces que se pierde en las calles, tío, y me parece que es un proyecto súper guay que recoge en ese sentido y nada, tío, para mí ha sido un placer estar aquí y joder, que muchísimas gracias, en Nada, tío, definitiva. muchísimas gracias, tío. Pues nada, que dejaremos los contactos y la información de Roque en la descripción para El que... Bizum también, El Bizum también, por importante eso. menos de 10 euros, ¿no? No, si no. Bueno, dejaremos pues eso, la información para que lo busquéis por si queréis preguntarle cualquier cosa, si queréis hacerle preguntas y demás, dejadlas también por ahí que se las hacemos y si hay que volver a traerlo al podcast, que seguro que volverá, pues lo traemos por una semana. Así que nada, muchísimas gracias, que la fuerza os acompañe y I love you.